Hola a todos, bienvenidos aquí a Nautilus Dive Friends. Estoy con mis compañeros Dive Masters, Carlos, Buenos Alex. días, ¿qué tal? Buenos días a Ellos son todos. excelentes buzos, han estado ya muchos años en el buceo y gran experiencia. Entonces nos van a platicar un poquito acerca del equipo, que es algo muy interesante de esa vez y se los queremos compartir a ustedes. Quédense porque va a estar muy padres. Aquí en Nautilus. Bien chicos, vamos a continuar, entonces vamos a hablar del equipo. Y antes de entrar al equipo, sí quiero recalcar que es bien importante, recuerda siempre tu seguridad. Obviamente ese es un deporte muy seguro en cuanto siempre hagas bien las cosas. Aquí nos van a platicar un poquito también de la experiencia, sobre todo en el concepto de seguridad, cuando vayamos viendo el equipo y por qué también la importancia de que tú adquieras tu propio equipo. Entonces, sin más preámbulos, voy pasando la palabra a Carlos, tanto a Carlos como a Alex, y vamos a hacer una especie de mesa redonda, un debate, de hablando del equipo para que veamos la importancia de tener tu propio equipo. Como dijo Reina, vamos a plantear esta plática, ¿no? Como una tormenta de ideas, intercambio de opiniones, porque el asunto del equipo, como dijo Reina, es muy importante tener su propio equipo por varias razones, ¿no? No se trata de un tema de fashionismo, no tenemos que tener ni el mejor equipo. Cuidado, no nos compremos tampoco el baratito, el malo, ¿no? Porque sí, pues lógicamente, pues hay una cuestión de dinero implicada, pero también en un deporte como este, donde la seguridad es importante, hay que tener equipo de calidad, pero no confundamos, no nos dejemos llevar por querer tener el mismo equipo. El equipo no se cambia todos los años, se cambia de acuerdo a necesidades, de acuerdo a desgaste. No hay que ir el primer buceo que hagas o la primera certificación, no vayas, te compres todo el equipo. Hay un orden prioritario en el que te vas poco a poco, gradualmente comprando tu equipo, eso es muy importante. Hablaremos de todos los elementos que compone el equipo básico de Scuba. Fíjate que acabas de hablar un punto importante y bueno, no sé qué opina también acá Alejandro. A veces la gente piensa que el buceo es un deporte extremadamente caro, ¿no? Entonces, aquí hay para todas posibilidades, o sea, lo ideal sí es tener tu propio equipo, ¿no? Pero también no quiere decir que si no tienes el equipo, pues no puedas ir a bucear porque lo puedes rentar, que tiene sus inconvenientes rentarlo, pero pues te da la oportunidad también de poder pues acceder a este mundo, ¿no? Recuerden eso también, sí es importante, sobre todo ahorita con las normas, también vamos a hablar del COVID un poquito en cuanto a la limpieza y características que tenemos que tener cuidado con renta de equipo, por eso es mejor tener el tuyo propio, pero bueno, ese es un mito, que a veces dicen que el buceo es extremadamente caro, y no, puede ser accesible a todo público, obviamente, pues visitando ciertos lugares que pues obviamente son convenientes para ello. Y de hecho, pues, no nada más en el equipo. Yo encontré en el buceo que era mucho más económico los viajes de buceo que los viajes de placer por tu cuenta hacia las playas. Claro. Y te acabas encontrando también que no hay que confundir valor con precio. Puedes encontrar un extraordinario equipo a un precio razonable y que te cumple exactamente igual que un equipo también muy bueno, pero que a lo mejor te cuesta 5, 6 o 10 veces más. Como en el caso de las máscaras, que puedes encontrar máscaras desde 500 pesos que te van a cumplir muy bien y que te van a dar la seguridad. Claro, claro. Bueno, entonces aquí vamos a empezar y vamos a hablar primeramente de lo que es el visor, si ustedes me permiten. Y yo creo que bueno, les vamos a estar enseñando algunos equipos, ahorita vamos a ver algunos, pero ahorita Carlos nos va a hablar de algunas de las características y algunos de los tips para tener tu buen equipo. Entonces, te cedo la palabra. Sí, ¿qué tal amigos? Aquí tenemos nada más como ejemplo dos visores que iremos viendo. Entonces, la característica principal de un visor es la herramienta fundamental junto con el regulador, ¿no? El visor pues, te permite ver debajo del agua. Lógicamente es una parte muy importante si no tienes un visor adecuado a ti, un visor en el que te está entrando agua, que se te está empañando, que no estás viendo bien, pues te perdiste el buceo. Ha pasado y pasa muchas veces con los buzos novatos que están empezando, pues es normal, ¿no? Pues no tienes un visor adecuado, se te mete agua, no sabes manejar bien el vaciado, se te empaña, entonces pagaste un dinero, estás disfrutando una actividad, pues te perdiste el buceo porque no estás viendo lo que te pierdes. Entonces es la herramienta fundamental para que puedas disfrutar el buceo. Entonces, vamos a hablar muy brevemente. A grosso modo, hay que decir que el visor, tienes que encontrar tu visor. No nos dejemos guiar porque si es más bonito, más feo. Hay una característica muy importante del visor, que aquí Reina va a hacer la preparación, la estamos viendo, se está colocando. El importante del visor, como veis, vamos a decir sus partes muy rápidamente. Tiene un marco, tiene un frame, una estructura principal que es la que le da rigidez, ¿no? Tiene un cristal,
puede ser de 2 vidrios o de un vidrio completo. La característica principal del visor es que el cristal tiene que ser templado, tiene que ser vidrio templado, no plástico, ni un vidrio que no haya sido sometido a este tratamiento, ¿no? Mucho cuidado, el tema del visor, cuando nos vamos a la playa, el tema del visor, también encuentras muchas tienditas, muchos chiringuitos donde te venden aletas de snorkel, te venden visores. Cuidado, el visor hay que comprarlo en una tienda especializada de buceo, ¿de acuerdo? Precisamente por ese tema, el tema del cristal templado. Fíjate que acabas de tocar un punto interesante. A mí una vez, una anécdota muy rápida, me tocó hace muchos años, de hecho, cuando yo empezaba como instructora hace ya en los siglos, cuando todavía picaban la piedra. Llegó una alumna y llegó con unos visores así de plástico, como tú dices, y arriba tenía una ranita, sabía que se lo había volado al sobrino, ¿no? Entonces pone el visor y yo le digo, ¿vas a bucear con ese visor? Y me dice, sí, ya he buceado y me siento muy bien con ese visor, ¿no? Pues allá abajo la pobre iba sufriendo todo, con la nube primero porque no estaba todo empañado, ¿no? Entonces no veía nada. 2, se le iba metiendo el agua por todos lados. Y entonces pobrecita estaba sufre y ya con los ojos todos irritados. Ya que yo la vi, dije, no, agarré, le dije, ¿sabes qué? Y me quité yo mi visor, se lo di a ella y me lo puse yo. Sí, era una pesadilla ese visor, ¿eh? Pero bueno, yo como instructora, pues digo, no tengo problema, lo puedo controlar, pero ya le cambié el switch cuando me pasé yo mi visor. Y la calidad de vidrio. ¿Y era ¿no? vidrio o era plástico? No era plástico, La era calidad de plástico. vidrio que le puede romper, riesgo le puede que- romper por Sí, la presión, ¿no? entonces te quedas así como que qué onda, ¿no? Y bueno, acabas de decir también algo interesante. Fíjate que bien, la forma del visor sí tiene que ver con la forma de tu cara. No todos los visores nos van a quedar, por eso es bien importante que hagas la siguiente prueba. Colócate el visor sin la correa, te lo pones, succionas tantito Importante el y se pelo, tiene el que, pelo fuera, se pelo tiene fuera, que quedar reina. pegado. Si no se queda pegado y tú haces esta prueba y el visor cae, quiere decir que ese visor no te va a hacer y no te va a funcionar y el sello jamás va a haber. Entonces sí es importante que hagas esta prueba. No la vayas a hacer con la correa puesta porque entonces eso no te va a funcionar. Tienes que ver si realmente el faldón está haciendo el sello correctamente, ¿de acuerdo? No importa que después se caiga, pero si no hacemos esta prueba quiere decir que el visor no nos queda. Ok, adelante. Alex, Alex, ¿qué más Bueno. quieres agregar? Y sobre todo, bueno, aquí lo principal es la comodidad. ¿Cuál es el visor más cómodo y qué es lo que vas a necesitar? Por ejemplo, estos visores, que son los 2 vidrios, tienen la ventaja de que lo puedes graduar. Si requieres lentes, este es el único visor que puedes graduar, a diferencia de estos que no puedes graduar. Entonces, también va una personalización dependiendo las necesidades que tienes, que te va a ir determinando cuál es el visor que vas a necesitar. Por ejemplo, a mí en lo personal me gustan los visores con el marco negro, pero no el marco, sino con el silicón negro, porque me permiten enfocar mejor. Pero hay personas que a lo mejor hacen pesca submarina o que les gusta los silicones transparentes, porque bueno, te amplía la visión. Fíjate que acabas de tocar un punto interesante. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué silicón negro? ¿Por qué silicón transparente? Silicón transparente se les recomienda sobre todo a las personas que se sienten un poco enclaustradas. ¿Por qué? Porque te abre el panorama y te sientes que no estás tan encerrado. El silicón negro pues sí te encierra, pero este tiene una ventaja sobre el silicón transparente. Si vas a hacer fotografía, este te evita los reflejos. Exacto. Entonces eso es excelente para fotografía, sí te recomendamos obviamente silicón negro. Y si vas a pesca submarina, te funciona porque te amplía la visión. Es correcto. Sobre todo, chicos, es un tema muy importante. Yo soy de visor negro, perdón, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo soy del negro siempre. Y pues también depende del tipo de buceo que hagas. Como dice Reina y como dice Alex, el silicón negro, si no tienes problemas de claustrofobia, cuidado, no interpretemos que el buceo es una actividad claustrofóbica, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente que le da esa sensación cuando está metida dentro del agua. No, para nada. Al contrario, tienes buceos donde tú estás debajo del agua y tienes una luz impresionante, te entra el sol en el agua. Entonces, depende del buceo, el tipo de buceo. Si te gusta hacer buceos de poca profundidad, en zona de arrecifes, corales, te gusta ver los pececitos de colores, pues hay mucha gente que disfruta el visor transparente. ¿Por qué? Porque a profundidades no demasiado elevadas es muy bonito, entra la luz del sol mucho y te da una claridad estupenda y te da la sensación de estar pues, en un acuario, ¿no? Es decir, en cambio, el visor negro sí te cierra, te hace un poquito más de visión de túnel, ¿no? Tienes que focalizar, buscar más los elementos, ¿no? No tienes la vista periférica que tienes quizá a lo mejor
con el visor transparente, pero es una cuestión de gustos. También yo un tip que doy, están muy de moda ahora, y sobre todo en buceo recreativo, están muy de moda las de un cristal, las de un solo vidrio. Pues por lo mismo, también te da mayor panorámica, parece que te da un campo de apertura de visión más grande. No olvidemos que el de dos vidrios, cuando tú te colocas la máscara, pues la zona central realmente desaparece de tu campo de visión. También tienes la misma visión con uno con otro. Sí, yo les veo una ventaja. Yo hoy por hoy pues soy de visor negro, pero soy de visor de dos vidrios, Son más resistentes en cuanto a los golpes también. Olvidemos que estamos viajando, que hay que cuidar el equipo, que no hay que maltratarlo. Sí, también, pues fuera del agua, pues un vidrio, sobre todo amplio, esta máscara no es muy grande, las hay con vidrios incluso más grandes. Sí tienes probabilidades más de que con un golpe fuera del agua también le rompas el vidrio. Fíjate que acabas de tocar también un punto interesante ahorita acerca del transporte del equipo. Estos visores siempre se transportan en su caja. Cuando son de buena calidad siempre te van a dar una caja. Y si en dado caso tú conseguiste el visor y no te dieron la caja, pues cómprale un Tupperware, o sea, literalmente, o sea, mete tu visor y protégelo. Mira, acá nos acaba de traer Carlos. Estas son las cajas donde viene, por ejemplo, el visor Buckshot, que es esta, y pues viene hermético en el cual pues te está dando la protección del visor y obviamente siempre transporta de esta manera. Más típicos. Mira, por ejemplo, los más típicos son este tipo de cajas. Y mejores, y obviamente estas te aguantan un buen. Y flotan. Hasta para guardar otras cosas. Sí, pues sí, o Se sea, te caen otras estas cosas, pero estancas, o sea, sí. aguanta la cajita, ¿no? Entonces eso es un medio importante que tú protejas. Ahora, un equipo, yo acá, bueno, y ellos no me van a dejar mentir, por ejemplo, yo tengo un visor que era de mi mamá, ese visor es el que llevo a Mar, y pues tiene alrededor de más de 30 años el visor, y sigue funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, mientras tú le des un buen cuidado y un mantenimiento adecuado, la inversión que hiciste inicial, que a lo mejor dices, oye, es que un visor, porque te puede costar desde, ¿cómo cuánto que dijiste? 500 pesos ya un 500 visor de calidad pesos que te va a hasta funcionar. 3,000 pesos Sí, o más. Y yo, o sea, sí gastaste en ese momento, pero el visor te va a durar los años que, para buen rato, ¿no? Entonces, es más, a lo mejor lo cambias porque ya te cansó el modelo, ¿no? Pero el visor está funcionando, siempre y cuando, claro, que le des un buen cuidado. Y fíjate, y además algo en el caso del visor del transparente, Carlos, ¿me lo prestas? El transparente. Si tú compras este visor, vas a ver que con el tiempo se va a empezar a poner amarillo el silicón. Ah, eso sí es muy, muy típico. Eso es un desgaste natural, pero eso no significa ni que esté ya en mal estado el silicón, ni que se te vaya a romper ni nada. Únicamente es que tiende a ponerse amarillo, pero no le afecta absolutamente nada, como Mira, este caso. Este es el visor que yo les digo, este visor era de mi mamá, o sea, sí tiene historia, le tengo mucho cariño. Lo que dice él, precisamente, fíjate cómo el calor va cambiando. Eso es normal, eso es de silicón. Ahora, como te digo, este visor, si tú lo ves, se ve íntegro, se ve bien. Y pues obviamente, te digo, el visor tiene más de 30 años, ¿eh? Y funciona perfectamente y generalmente es el que yo me llevo a Mar. Ya inclusive, si te fijas, el visor negro que te acaban de enseñar está graduado, pues porque yo ya la vejez que quieres, pues yo necesito regresar y lo voy a graduar. Entonces, pues créeme que es una delicia este tipo de visores, pero siempre y cuando pues le des un buen cuidado. Entonces, algo también que me gustaría agregar acerca del visor, pues obviamente, por ejemplo, las correas. Las correas, si tú agarras y te las pones, porque yo conozco a veces personas que agarran el visor, perdón, lo voy a hacer para que vean. Bueno, la forma correcta de colocarse el visor sería esta: primero la careta, jalas y te jalas la correa. Pero no nada más con eso agarran y todavía le jalan acá, ¿no? ¿Y a poco no han visto ustedes a las gentes que salgan con los ojos chinitos? Sí. Y van buceando así con los ojos chinitos. Y salen ya con todo esto negro. Ay, con todo esto marcado, ¿no? Entonces te quedas así. No, y el ¡Qué squeeze, horror! el mask squeeze también, cuando ya está Exacto, tanto... ¿no? Qué horror traer la máscara tatuada literalmente. Y ojo, sales con un dolor de cabeza que pa' qué te cuento, ¿no? Entonces cuidado con ese detalle. O sea, la correa es para que sí, pero el visor está diseñado que inclusive tú lo puedas usar sin correa ahí abajo, exactamente por la presión del agua. Ahora, una de las cosas que te van a enseñar en un curso, obviamente, pues es obviamente a compensar el visor, porque es un espacio de aire en el cual se puede comprimir y pues sí me puede basar lo que me están mencionando ellos, que es un squeeze, ¿ok? Que eso lo aprenderemos en el curso. Bueno, ¿algo más que quieran agregar del visor? Pues yo creo que es lo primero que se tiene que comprar cuando quieres empezar a bucear. Es lo primero que tienes que ¿Y sabes adquirir. por qué ahorita sobre todo esto? Porque estamos hablando que estamos en una época, pues obviamente de la pandemia de COVID, que obviamente tenemos que protegernos. Y obviamente esto está en contacto a tu cara, a tus ojos, y yo te diría, pues ese equipo personal, sí. Yo no me pongo equipo ajeno, sobre todo si algo va pegado a mi cara.
yo te recomendaría que el visor, pues sí lo adquiriéramos. Vale la pena, la verdad que sí. Y el siguiente equipo, que también es muy personal. Yo quería comentar también, Alex, respecto a la máscara. No solo ahora por el tema del COVID, no olvidemos las conjuntivitis, los orzuelos, las afecciones oculares, ¿no? Que son muy delicadas. Entonces, ya cuando continuemos hablando del resto del equipo, la máscara, junto con el snorkel, que es el próximo equipo que vamos a ver, junto con quizá el regulador que luego hablaremos, no era tan importante a lo mejor tener el tuyo propio. Para nosotros, por supuesto, que nos dedicamos ya profesionalmente al buceo, pues obviamente, ¿no? Yo no buceo sin un regulador que no es mío, pero ahora con el tema del COVID, tanto el regulador como el tema del visor y el snorkel, que es el próximo equipo que vamos a hablar, pues fundamental y recomendable, os lo recomendamos aquí como profesionales, tener el vuestro, chicos. Vale la pena, la verdad vale la pena. Y yo agregaría el neopreno, porque luego ya veremos que el neopreno que tienes que utilizar realmente te tiene que quedar. Pero eso, Alex, porque a ti te gusta hacerte pipí dentro del neopreno. Bueno, chicos, es una broma. Ese es el secreto. Ya llegaremos. Todos los buzos. Pero bueno, he aprovechado la broma porque sí es recomendable. Sí hay gente que se lo hace, desgraciadamente es algo que no se debe hacer. Entonces, bueno, ya cuando lleguemos al neopreno, chicos. Sí, otra de las piezas del equipo va a ser el snorkel. El snorkel, como nos dijo, ya comentaron, pues es parte también esencial del buceo, porque somos buzos de aguas abiertas. Y bueno, vamos a hablar un poquito del snorkel. Ahorita le cedo la palabra a Alex para que nos dé un poquito de inicio. Entonces, yo ¿qué creo nos que puedes platicar del snorkel? Pues es algo que todos hemos utilizado, realmente, no, buzos o no buzos, en algún momento hemos utilizado el snorkel. Y lo que va a hacer el snorkel es una continuación, pues, de la vía aérea. Esto es lo que nos va a permitir estar con la cabeza bajo el agua y poder estar respirando. Obviamente el snorkel va a tener, esta es la distancia que normalmente va a tener. El snorkel no va a ser mayor y es una continuación de la tráquea. Y es pieza fundamental porque no nada más lo vamos a utilizar en el buceo scuba, sino como podemos hacerlo snorkeleando o también en el buceo de apnea, también es pieza fundamental. Y aquí tenemos, bueno, los tipos de snorkel. Este es un snorkel sin purga. La purga es la parte baja de la boquilla. A diferencia de que este sí es un snorkel con purga. Sí, yo creo, Alex, que explicaríamos lo que es la purga. Quizá pues entendemos que nos está viendo gente que bucea, que sabe, y habrá gente que a lo mejor esté interesándose. Pues un amigo le dijo, ¿no? Oye, conoce a estos chicos de Diving and Friends, que Nautilus, que es la mejor escuela de buceo del mundo, ¿no? Pero bueno, no, volvemos. El tema de la purga, porque a ver, no olvidemos el tema del snorkel, como dijo Alejandro, es una herramienta muy común que se usa en superficie, luego explicaremos por qué, y también para snorkelear. No quita que cuando lo tenemos conectado a la boca y estamos respirando por el snorkel, a veces sin querer, ¿no? O por el oleaje, ¿no? O a veces nos sumergimos un poquito, a veces introducimos la parte superior del snorkel debajo del agua, debajo de la superficie, ¿y qué pasa? Se nos inunda y se nos llega de agua. ¿Para qué sirve la purga? Normalmente, cuando se llena de agua, lo que hay que hacer es, tranquilos, no tener miedo, hay que meterle un soplado al snorkel y evacuas el agua. ¿Qué sucede en un snorkel sin purga? Pues en un snorkel sin purga, si le das un soplido para evacuar el agua, pues tienes que expulsar, pues como ballena, ¿no? Ya habéis visto las ballenas cuando respiran. Tienes que expulsar, subir todo el agua por el tubo. No se consigue, hay que tener mucha capacidad pulmonar. Entonces, la válvula... Pregúntale a Alex. A Alex, en sus prácticas de Dive Master, la práctica de flotabilidad realmente, que tienes que estar flotando, aguantando con snorkel, se le ocurrió hacerla con un snorkel sin purga. Estábamos los dos, mientras yo estaba flotando al lado tranquilamente, yo usando mi purga, voy a explicaros por qué. Él, señores, no tenía el snorkel inundado de agua, lo tenía inundado con sus propios líquidos, con sus propias babas del esfuerzo respiratorio. En esa prueba en concreto, que no va al caso de flotabilidad, de aguantar con flotabilidad, pues la fatiga te genera como cuando haces deporte, ¿no? Yo estaba a su lado, llevaba un snorkel sin purga y además transparente, veía que sus babas llegaban hasta esta altura, chicos. Entonces respiraba y subía y bajaba y subía y bajaba. Se estaba, como dicen a veces, hay algún famoso que se murió borracho, ahogado en su propio vómito, no voy a decir nombres. Este hombre se estaba asfixiando con su propia baba cuando no podía respirar. Díganle, eso no estaba subiendo un poquito. Entonces, vamos a ver, el tema de la purga. El tema de la purga. Mira, el tema de la purga no es más que una válvula, no es más que una válvula, con una especie de ventosita, un diafragma, que cuando nosotros soplamos,
permite que el aire salga hacia afuera y el agua y el líquido le damos el soplido y entonces permite con ese impulso, ese soplido fuerte, vence el diafragma y permite que todo el agua y todo el aire salga por abajo. Un camino mucho más corto y mucho más fácil para vaciar el snorkel. ¿Cómo funciona el diafragma? Cuando estamos respirando de forma normal y constante, nuestro esfuerzo respiratorio normal, el diafragma no se abre, entonces el aire sigue su vía normal, sale por el snorkel, respiramos a través del snorkel. Sin embargo, cuando le damos un soplido, se abre el diafragma y todo se va por abajo. Entonces, chicos, consejo que yo doy: buceo deportivo, buceo recreativo, snorkel también deportivo, no hablamos de apnea. Siempre, chicos, fundamental, cuando vais a comprar un snorkel, olvidaros del color, olvidaros de otras características. Manguera flexible en su última sección, boquilla anatómica y la purga. Fundamental, no se os olvide, chicos. Algo que se les olvida, bueno, que no me han mencionado, es que recuerden que siempre el snorkel siempre va a ir del lado izquierdo, porque tu regulador siempre va del lado derecho. Esa es una regla fundamental que tenemos en el buceo. Y obviamente, como los mencionaron en algún momento, todos los snorkels, si te fijas, tienen la forma de micada, son ergonómicos, que quiere decir que se ajustan. Entonces, mucha gente también pregunta, es que oye, el snorkel cuando voy a estar buceando me va a estar estorbando. No, porque cuando tú lo traes buceando y traes el regulador, este simplemente cuelga y pues, ni fu ni fa va, cuando te molesta, no, absolutamente nada. Entonces, pues son una delicia los snorkels, sobre todo en superficie. Cuando hay un oleaje importante, una marejada o demás, pues te puede estar aventando el agua tú con tu snorkel y mira, feliz de la vida respirando como Dios manda. Eso es muy importante, Reina. Yo antes lo comenté de manera muy breve, pero no expliqué por qué. Es un elemento de seguridad, chicos. Claro. Y de seguridad por dos motivos. Uno, de optimización de la fuente de aire, que es la que nos ayuda abajo a respirar. Es una herramienta que cuando nos lanzamos al agua, buceamos en grupo y estamos esperando al rezagado, ¿no? para todos en superficie luego hacer el descenso controlado en grupo, pues muchas veces, pues, o por circunstancias del buceo, te estás 5 minutitos arriba en superficie, pues es muy importante, si quieres ya desde arriba a veces estar viendo pececitos, o sea, no te pongas el regulador y estés mirando, no malgastes tu aire, usa el snorkel, para eso es. Eso, podríamos decir, medida de seguridad 1, ¿por qué? Porque estás ahorrando aire, nunca sabes, vas a necesitar el aire abajo. Y luego, la característica más importante, en el que sí un snorkel te puede salvar la vida, pasa muchas veces. Desciendes, haces un buceo tranquilo y sales a superficie después del buceo con marejada. Pues es increíble a veces que te metes en condiciones normales a bucear y luego cuando sales 50 minutos después está el mar increíblemente ya movido, ¿no? O sencillamente, pues bueno, en determinadas circunstancias, buceos un poquito, aún con condiciones climáticas no adecuadas, pero bueno, a veces también depende de las características del buceo, de corrientes, etc. Pues es muy importante, ¿por qué? Imagínense que suben a superficie con poquito aire y se tienen que estar esperando pues 10 minutos en el agua o 15, porque no es fácil que la embarcación o tiene que ir por turnos recogiendo uno a uno a un grupo grande de buceadores, porque hay marejada y hay que andar teniendo cuidado que la embarcación no te golpee. ¿Qué sucede? Te tienes que poner tu snorkel porque el snorkel te permite respirar cuando hay oleaje. ¿En qué sentido? Puedes hacer la misma función con el regulador, pero sí, de verdad, chicos, si hay oleaje, no se queden en superficie sin regulador o sin snorkel puesto, porque las olas le vienen, pero literal a uno a la cara, y no puedes respirar, estás tragando agua con cada envite de ola, y agua, literal, chicos, se ahogan. O sea, el snorkel es una herramienta de seguridad porque te permite estar respirando de manera segura y que las olas te estén azotando, moviéndote literalmente, y no tragar agua, chicos. Esa es la herramienta fundamental, ¿no? Sin entrar en términos de rescate, ¿no? Que el snorkel es herramienta fundamental cuando hacemos rescate, un remolcado de una persona, etcétera y demás, pues el snorkel también a veces es herramienta fundamental. ¿Y se acuerdan? Hace muchos años había unos snorkel que vendían incluso en el supermercado, que tenían una pelota de ping pong en la parte superior. Ahí está colgado, ahorita lo enseñamos. Por ahí debe estar. Bueno, pues el sistema realmente funciona muy bien. Lo que pasaba es que al momento que te sumergías, la pelota de ping pong ascendía y tapaba la entrada. Sin embargo, el sistema es tan bueno que pues vas a encontrar ya snorkels que van a tener la purga y que además van a tener ese sistema en la punta. Entonces, eso te va a evitar que esté entrando el agua cuando te sumerjas, o como dice Carlos, cuando estás en una marejada. Un tip para que no traguen tanta agua.
al momento de tener el snorkel, o bueno, que más bien no tanta agua, sino que no traguen agua. Es tenerlo, porque al inicio, cuando estás empezando y te estás acostumbrando con el snorkel, a veces estás respirando y se te olvida y metes la cabeza. Y si tienes un snorkel, como el que yo usé cuando hice esa práctica que comentó Carlos, pues empiezas a tragar todo. Es llevar la lengua hacia el paladar. Claro, eso suena Manteniendo la lengua en el paladar y haciendo esa respiración. Controlar el acto reflejo de la respiración, Ajá, sencillamente. y con eso vas a, si llega a entrar algo de agua, no la vas a meter. Yo te daba ese snorkel, Alex, porque este nada más es un snorkel flexible, es un snorkel de apnea. Suelen ser flexibles, le puedo hacer un nudo, parecen cómodos incluso hasta para guardar en el bolso. Sí, y eso se utiliza mucho para buceo técnico. Para buceo técnico también. Yo, de hecho, chicos, en esto medio camino, ¿no? Que yo ando entre el buceo técnico y el buceo recreativo, yo uso uno de estos, pero con purga, los hay con purga, ¿de acuerdo? Y personalmente, cuando ya vas buceando con mucho equipo, con mucho accesorio, realmente, como dijo Reina, voy a defender, el snorkel no molesta debajo del agua, pero sí cuando estás en unos buceos un poquito más complicados, con más equipos, con más tanques, sí puede llegar a ser una molestia y el buceo técnico... Pues, no, de hecho, el buceo técnico se va al bolso. Exactamente. Exactamente. Y ya nada más en superficie, si es necesario, se saca. Entonces, yo nada más les enseño vamos a pensar en el buceo recreativo cuando ustedes van a comprar equipo. Se los van a enseñar y les van a ofrecer y les pueden, mira qué bonito, te lo puedes guardar en el bolso. No, olvídense, si estamos empezando a bucear, conociendo este mundo maravilloso, hay que irse a un snorkel de buceo, vayamos a uno rígido con su manguera flexible. Entonces se enseña como anécdota, nada más ven que es flexible y no tiene purga. Entonces, no recomendamos a nadie usar un snorkel de apnea como snorkel primario para ir a bucear. Entonces, evítenlo, sobre todo cuando compran su primer equipo, cómprense un snorkel. ¿Y este no nos serviría para buceo? Sería un problema por la máscara. Tendrías un problemita con la máscara. No, chicos, eso es para nadar. Este tipo de snorkel, exactamente. Había unos cartoons animados de snorkels que tenían la trompa delante. Este tipo de snorkel está perfecto para natación, para corregir estilo y demás. Para buceo, obviamente, esto no nos sirve. Entonces, tengan cuidado con esto. No se vayan a comprar estos para buceo. No, te podemos poner una baliza, te lo pones así para atrás, no tienes problema con la máscara. Mira qué buena onda, ¿no? Ponemos una baliza. Exacto, mira qué buena onda. Pero bueno, bien, chicos, entonces, bueno, creo que de snorkel hemos hablado un poquito. Ya tenemos bastantes tips, entonces, pues siempre les recomendamos igual, pues que sea parte fundamental de su equipo, al igual que el visor. ¿Por qué? Porque también va a tu boca. Y recuerda que ahorita con el COVID, pues sí, tiene que ser tu propio snorkel. Una de las cosas que realmente todos los prestadores estamos manejando, sobre todo en mar, cuando estás haciendo tus buceos, es que nadie toca tu equipo. Tú eres el único que tocas tu equipo, tú eres el único que lo lavas y demás. Y para ello, pues obviamente le cedo la palabra y son medidas de seguridad en cuanto a... ¿Quién quiere empezar? Adelante, Alejandro. Bueno, pues la aleta lo que nos va a dar va a ser la propulsión. Vas a encontrar diferentes tipos de aleta. Algunas que vas a meter de pie completo, como estas, que es las que todos conocemos desde hace mucho tiempo, pero también hay un diseño distinto, que es en el que tú vas a utilizar una bota y esa bota la vas a introducir en la aleta y la vas a ajustar con esta correa. Las botas las vas a encontrar de neopreno, que es como esta, y pues vas a encontrar hasta de 3, 5 milímetros. Yo recomendaría comprarla de 7 también. Sí, claro, pero a partir de 3 milímetros. Yo te recomendaría, en el caso de México, pues bueno, si vas a estar en aguas frías, comprarla de 7 milímetros la bota, pero ya en México con una de 5 milímetros te funciona ya. De hecho es raro encontrar la de 7 milímetros, la que comúnmente es la de 5. La de 5, pero sí las hay de 5. Y esto lo que nos va a servir es para darnos propulsión en el agua. Y todos aquellos que lo hayan utilizado en una alberca o en el mar, pues bueno, sí te vas a dar cuenta lo que es la diferencia de ir con aletas o ir sin aletas. Lo que sí no deben de comprar, por lo menos para bucear en buceo scuba, son este tipo de aletas. Estas aletas tan cortitas únicamente son para la alberca. Pero también deben de buscar la medida de la aleta que viene para cada uno de ustedes, ¿no? Si quieres comentarla, Carlos. Sí, yo iba a hacer antes un comentario entre la diferencia de aletas, como dijo Alex. Las aletas de calzo, ¿no? Voy a ver la diferencia de tamaño, ¿no? Las aletas de calzo que se combinan con las botas, ¿de acuerdo? Ustedes ponen su bota, literalmente ya con la botita pues calzan, ¿no? La aleta, y luego están las aletas de calzo normal, que son para poner con pie descalzo, aquí las ven, con el talón de goma. ¿Por qué esta diferencia?
Pues bueno, primero surgieron pues las aletas normales, las que todos hemos conocido, ya sea porque hemos usado aletas de alberca o hemos comprado, como os dije antes, con el snorkel y con el visor. Nos compramos en la playa nuestras aletitas de chiringuito, como hemos dicho, para chapotear ahí un poquito en la playa, ¿no? Pues son las de calzo. Recomendaciones. Estas son muy comunes en los centros de buceo cuando ustedes se certifican, lógicamente. ¿Por qué? Punto 1, son más baratas que las de calzo, no se requiere las botas. Entonces es una herramienta muy sencilla, muy fácil para las nuevas certificaciones o para los viajes de turismo de placer donde la gente va a rentar su equipo. ¿Por qué? Porque compran toda la gama, tú vas a llegar al centro de buceo y vas a ver la misma aleta en todas las numeraciones. Entonces cuando vas a hacer un buceo sin tu equipo, pues te preguntan tu número de pie y te dan una aleta como esta. Entonces es un tema de economía, de sencillez, de facilidad, son utilizadas en los centros de buceo para evitar pues lógicamente, pues que tener botas y aletas, porque aunque uses tu bota de tu número, también las aletas abiertas tienen su talla, tienes que tener tu talla de los dos elementos. Luego hay un tema muy importante, yo recomendaría, si ustedes se van a comprar su equipo, compren su botita y cómprense su aleta. Estas déjenlas, aquí no tenemos ninguna aleta de apnea, pero las de calzo normal, suelen ser las aletas largas que ven de apnea, suelen ser elementos que se usan mucho en apnea. ¿Por qué? Pues un elemento más flexible, más cómodo, más ligero para hacer el buceo libre. Para que la gente entienda, o sea, ¿qué es apnea? ¿A qué te refieres con apnea? El buceo libre, el buceo a pulmón. Exacto, ya saben, exacto. chicos, esta gente, ¿no? Pues que con un snorkel, un visor y unas aletas, sencillamente, pues 3 respiraciones, una bocanada de aire y para abajo, ¿no? Entonces es un deporte en el que tienen que estar ligeros de equipo, etcétera, con una mayor propulsión. y realmente con una mayor propulsión, y las botas son un estorbo. Recomendación, si compran su equipo, compren sus botas y compren sus calzos. ¿Por qué? ¿Qué evita esta combinación? Evita que en el barco estemos descalzos, ¿de acuerdo? Cuando vamos a hacer un viaje, sobre todo de mar, un buceo, lo más normal, la lancha la embarcación en la que menos gente va a ir, a lo mejor va a ser 4 o 6 personas, depende de 4 quizá el que menos, pero lo normal es que una embarcación de buceo recreativo en el que sales de muelle, haces tus 2 buceos y te vuelves, lo normal es que muchas veces sean grupos como de 8, ¿no? Entonces, imagínense, equipo, tanques, pastillas de plomo, gente moviéndose de proa a popa, etcétera y demás, pues es un peligro real pues estar descalzo en el barco. O sea, un plomo te cae en un pie, un tanque te cae en un pie. O sea, hay que tenerse cuidado. Entonces, no sencillamente que te caiga algo, pegas un golpe, a todos nos ha pasado en la casa, ¿no? Vas caminando descalzo y ¡ay! Te tropezaste en la casa con el mueble, con la puerta, y ya sabemos lo que duelen los dedos, ¿no? Entonces, Y además no están calzados. No, además, con este sales del hotel. están calzados también si es un buceo de orilla, etcétera, y demás, zona de rocas, van caminando y por el muelle, por la embarcación, no están pisando descalzos, ¿no? Pero sobre todo, yo es el motivo por lo que los uso, además la comodidad de caminar desde el centro de buceo, que normalmente tiene su embarcadero pues, cerquita, ¿no? O como digo yo, pues en la playa, si subes a embarcación desde playa, etcétera, estás calzado, con un calzado que puedes mojar, pero sobre todo la seguridad. La seguridad, yo me siento mucho más seguro en la embarcación cuando ando realmente, chicos. Suelen tener las suelas más flexibles o menos, pero estás protegido, tiene una buena puntera, normalmente protegida por goma, en este momento no, pero estás protegido. Entonces, chicos, yo les recomiendo las botitas. Claro. Otra ventaja, que esta, si se te llega a romper, ¿sí? En las de calzo, como comenta Carlos, si se te llega a romper la correa, la puedes sustituir. Pero en estas que son completas, si se te llega a romper la aleta, pues ya, se acabó, tienes que comprar una nueva. Digo, yo te recomiendo también, así como están hablando ellos, que obviamente sí sea parte también de tu equipo fundamental. ¿Por qué? Porque una, pues, así, perdón la expresión, ¿no? Pero pues no me voy a estar poniendo los champiñones de otro. Así de sencillo, ¿no? Los panetes, los champiñones, los hongos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso es otro tema, también. Ok, entonces, bueno, una es mi propio pie, entonces yo me pongo mi propia letita y no obviamente comparto con nadie, entonces eso aquí no tenemos, o independientemente si se ven obligados sobre todo cuando inician y se certifican, lo más común es que se compren su snorkel y su visor, pero luego las aletas suelen ir en el siguiente paquete de compra, ¿no? Gradual que hacemos. Claro. Entonces, si se ven obligados a ir a un centro de buceo y usar aletas,
Hay unos calcetines de neopreno, hay unos calcetas de neopreno o sencillamente Una unas calceta de calcetas deportivas de algodón de las que ustedes usan para hacer deporte, ¿no? Pónganse una calceta, se van a evitar estar en contacto con un elemento que por mucho que se haya limpiado, pues ha estado en contacto del pie de cientos de personas o de decenas de personas, ¿no? Y además se van a evitar las rozaduras, etcétera, las ampollas, porque créanme, las ven muy suavecitas. A la pero larga te va a sacar ampollas. Te acaban ¿Por qué? irritando. Porque recuerda que está el plástico con la sal y obviamente pues te va a ir limando la piel, ¿no? Y te va a sacar una ampolla. Si tú te pones calcetas, inclusive con las botas, yo uso las botas también, a mí yo no me digas que voy a usar este tipo de aletas, yo uso botas en mis aletas, pero también uso calcetas y eso, mira, feliz de la vida, yo también le pongo calcetas. nunca me calceta debajo de la boca. saca ampollas, feliz de la vida. Y lo otro es Entonces, la es un tipo- temperatura. Claro, pues La también temperatura, un poquito, tú ya llevas un neopreno, llevas un equipo que te está manteniendo una temperatura y vas a ir con este tipo de aleta. Pie descalzo, el frío. El frío va. Bueno, ya Lo vas nada a empezar a más sentir. para terminar con la aleta, que es algo muy práctico, una de las cosas tips que sí les quisiéramos dar a veces es el cuidado de tu equipo. Por favor, nunca guardes la aleta y la recargues así, porque tú con el tiempo pues la vas a ir deformando y ya cuando veas la aleta va a estar toda deformada. Ahora, si te fijas, todas traen una horna. Esta horna, cuando seas buena aleta, te la van a vender con la horna. Si no, pues tú métele plástico, métele algo, una playera vieja, que le dé la cartón, lo que le dé la forma, porque esa es la garantía de tu aleta. Y siempre apóyalas de esta manera, pero nunca paradas, porque la vas a deformar. Bueno, ese es un tip que te queríamos dar. Ok, ¿algo que quieran agregar de aletas? No, yo creo que ya Bueno, hemos sé que después de hablado. esta plática muy interesante de equipo, ya hablamos tanto del visor como del snorkel, las aletas. Y bueno, para más preámbulo vamos a algo más interesante, que obviamente es tu protección térmica, que es los que están acá atrás, y son los neoprenos. Y ahorita, Alex, nos vas a hablar un poquito de ellos, a ver de qué nos vas a Acércate un contar. poquito. Bueno, Alex, el neopreno es- fuera de cámara. Es la protección que vamos a tener térmica, pero no solo una protección térmica, también vamos a tener una protección del medio. Lo que nos funciona el neopreno es que al momento que nosotros lo colocamos en el traje húmedo, el agua que está en contacto con nuestra piel se va a retener. Y de esta forma, nosotros vamos a evitar perder el calor. Recordemos que si estamos nosotros mucho tiempo en aguas, por ejemplo, en 25, 26 grados, pues sí, al inicio a lo mejor lo podemos sentir muy rico, pero ya después de 10, 15, 20 minutos, pues vamos a empezar a experimentar la hipotermia. El neopreno lo que hace es evitarlo y nos va a cubrir desde el cuello hasta el tobillo. Algo muy importante, van a encontrar muchos neoprenos cortos, pero no se les recomienda para buceo utilizar neopreno corto, como los que utilizan, por ejemplo, los surfistas o los esquiadores. ¿Por qué? Porque también, aparte de la protección térmica, también es una protección del medio. Si nos llegamos a topar con una medusa, pues vamos a evitar con el neopreno largo que ésta nos roce con los tentáculos y pues se nos acabe ahí el día de buceo, ¿no? Por la irritación que nos puede producir. Claro. Y bueno, algo bien importante que creo que tienen que tener un poquito, recuerden que estos van a ser siempre neoprenos húmedos. ¿Qué quiere decir? Que abajo vas a usar tu traje de baño y obviamente pues te vas a mojar. Eso sí, no, hay también lo que se llama neoprenos secos, que obviamente su nombre lo dice, pues no te mojas y utilizas, buceas con ropa interior y ropa como un pants que es especial, en el cual pues obviamente viene sellado en cuello y puños. Obviamente esos neoprenos están carísimos y no son para las aguas mexicanas, pues obviamente no son requeridas, son para pues aguas muy frías, ¿no? Entonces, ¿algo que quieras agregar? Sí, muy importante lo que dijo Alex. Yo les voy a hacer hincapié ya desde un punto de vista más de usuario de buceo. Muy importante, la protección térmica y la protección del medio. Dijo Alex un tema que quizá la gente que no esté familiarizada les chocó. Dijo que estás buceando de agua a 26 grados de temperatura. No se confundan, todos sabemos que a 26 grados de temperatura, pues aquí como estamos ahora tranquilamente en superficie, estamos en chanclas, en pantalón corto, etcétera, horas y horas y horas. No olviden que por las características del medio en el que estamos, por las características del fluido, la conductividad térmica, no es lo mismo 26 grados debajo del agua que arriba. Perdemos el calor muchísimo más rápido. Cuatro veces más rápido. 4 veces más rápido. Intercambiamos, perdemos el calor corporal debajo del agua que en la superficie. Eso quiere decir que si nosotros podemos estar a 26 grados en la playa, en bañador, 5, 8, 10 horas, las que gusten, debajo del agua, estamos hablando que entre hora y media ya en un neopreno de 5 milímetros
incluso hora y media, 2 horas, ya empiezas a pasar frío, ¿eh? Ya empieza la hipotermia. Entonces, punto 1, protección térmica. Yo recomiendo para temperaturas medias, buceo recreativo, incluso aguas templadas cálidas, como en México, que últimamente estamos buceando a unas temperaturas de 25, 26 hasta 27 grados. Desgraciadamente la temperatura del agua está subiendo mucho, eso del calentamiento global y todas estas cosas que pasan. Es verdad, yo me he sorprendido últimamente de bucear en algún lugar así como Iztapa a 28 grados, chicos, la verdad, 28 grados. Así todo yo recomiendo, se van a encontrar neoprenos de 3, de 4, pero sobre todo de 3, de 5 y de 7 son los más comunes. El más recomendable desde mi punto de vista es el de 5 milímetros, porque es muy útil para las aguas templadas, también depende de las personas, Tan ¿no? friolento sea. Y ser friolento, ¿no? Entonces, yo recomiendo neopreno largo, siempre, nada de corto, nada de bucear con, ya, ustedes ya veremos, nada de bucear con bañador, con una licra, sin neopreno. Hay gente que le gusta, pero recomendable, siempre neopreno, chicos, protección del medio, la vida marina, medusas, etcétera, y protección térmica. Bueno, aquí hay algo que también creo que es importante mencionar. Fíjate que como parte del equipo, obviamente cuando estás comprando tu equipo y poco a poco, el neopreno, mucha gente me pregunta, ¿será óptimo de una vez ya comprármelo o no? Si tienes las posibilidades, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque también es algo como lo acaban de mencionar ellos, pues va pegado a tu cuerpo, ¿no? Y va pues, inclusive en tus partes íntimas y demás. Entonces, pues sí, el neopreno es tuyo y no te lo estás compartiendo con nadie, ¿no? Tema de hongos, etcétera, y demás, ¿no? Lo que hablábamos antes, los champiñones, ¿no? Exactamente. Y dos, bueno, también está la opción de que lo puedas rentar, o sea, no quiere decir que no los laven y demás. Pero bueno, en algún momento yo te recomendaría que sí te hicieras de tu propio neopreno. Entonces, bueno, además adicionalmente de la temperatura, si tú eres muy friolento, pues nada más también te agrego que también existen las capuchas, que la cual probablemente recuerda que por los pies y por la cabeza pues se va el frío, se te entra el frío, y obviamente pues también son elementos que pues tienes que utilizar, sobre todo ya cuando estamos buceando en aguas y en condiciones un poco más frías. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? El calibre, que es algo muy importante. Carlos mencionaba sobre 3, 5 y 7 milímetros. Esos milímetros es el grueso del material. Y como comentaba, bueno, pues se recomienda en México, pues depende de qué tan friolenta seas, pero con uno de 5 milímetros te viene bien para... Inclusive de 3, ¿eh? O sea, no de 3, depende de la persona. Depende de la persona. De 3, depende de la persona. Y también, pero uno de 5 te funciona tanto para el Golfo como el Pacífico y Ahora, Caribe. Un tip que les doy que no todo el mundo sabe. Porque luego se quejan, oye, es que para ponerme el neopreno, porque te quedas con los salchichas embutidas y todo, así, no, o sea, no me queda así todo holgado, así está tache, te queda totalmente pegado. Mucha gente se complica en ponérselos. No, no te compliques. Con unas calcetas de algodón te subes el neopreno bien fácil. Y si no quieres usar las calcetas, con una bolsa de esas que era anteriormente, que ya no se usa el plástico, te puedes poner la bolsa de plástico. Perdón, estáis de nuevo. Continuando con la revisión del equipo, vamos a hablar del BCD, del elemento de flotabilidad. El chaleco es el Buoyancy Compensator Device, ¿correcto? Van a ver, lo van a conocer comúnmente como chaleco, como ala, ya veremos por qué, una serie de nombres comerciales, pero el BCD, ¿de acuerdo? Buoyancy Compensator Device es el elemento de compensación de flotabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos a Reina con un elemento muy importante. Este es el elemento que nos permite mantener nuestra flotabilidad neutra cuando estamos buceando debajo del agua. Nos permite mantener la flotabilidad cuando lo inflamos. No olvidemos que el BCD es una vejiga que se llena de aire, y que mediante una serie de elementos y mecanismos que vamos a hablar ahora, conseguimos que esa vejiga se vacíe, te contenga más o menos aire, y compensado con los plomos, la carga de plomos que llevemos, que lo haremos más tarde también, el cinturón de plomos, muy importante, nos permite mantener, cuando estamos buceando, nos permite estar flotando en superficie sin esfuerzo, sin nadar, nos permite descender, nos permite mantener entre dos aguas, nos permite mantener la flotabilidad deseada para que realmente vayamos nadando, aleteando sin esfuerzo en el plano horizontal, ¿no? No olvidemos que sobre todo cuando empezamos buceando, somos novatos, o nos certificamos, nos llevan a bucear a lugares donde hay fondo, lugares de poca profundidad y con fondo, ¿no? Pero no olvidemos que luego en el mundo del buceo estamos buceando a una determinada profundidad, pero nos encontramos buceando a lo mejor en zonas donde hay una profundidad de 100, de 200, de 1000 o de 2000 metros de profundidad. Entonces necesitamos un elemento que nos permita mantenernos flotando entre dos aguas sin un esfuerzo, ¿no? Entonces, ese elemento es el BCD.
Además que es un elemento que yo creo que aquí no mencionaste, Carlos. Recuerda que es el elemento que también carga el tanque. Fundamental, ¿eh? Es el que carga el tanque. No, más Yo- pequeño detalle. No, pequeño detalle. Yo me centré más en lo que es la función, pero sí, como Sí. cierto, tiene, además de la vejiga de aire y el mecanismo de mangueras, válvulas, etcétera, que permiten sacar o introducir aire al elemento, tiene también una serie de anclajes, de correas, de villas, lógicamente, donde se ubica el tanque. Es una mochila, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, además de una vejiga de aire, podríamos decir que es una mochila que carga el tanque. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, Alejandro. Y bueno, también cuando estamos en superficie, antes de iniciar la inversión o después de una inversión, pues también nos va a funcionar pues con un chaleco salvavidas. Esto totalmente inflado nos va a permitir estar en superficie sin ningún esfuerzo. Yo creo que vamos a hablar de las partes, ¿no, Alejandro? Vamos centrándolo para Céntrate en hablar. las partes porque yo creo que el tema de la flotabilidad, tanto en superficie como dentro del agua, ya les quedó clara. Si quieres me lo pongo, ¿vale? A ver, vamos a ponerlo. No, me lo pongo yo. ¿Me lo pongo yo? ¿Te lo pones tú? Me lo pongo yo. Ah, no quisiste trabajar, ¿eh? A ver, venga, vamos a ponértelo. Muy importante, los BCDs también hay tallas, chicos. Hay tallas y tienen que escoger su talla adecuada. Bucear con un BCD pequeño o bucear con un BCD que les quede grande, pues no es apropiado. ¿De acuerdo? Esta a lo mejor no me queda, pero bueno. Luego hablaremos de los tipos de BCD, que fundamentalmente hay dos tipos, pero vamos a hablarlos. Ahora vamos a hablar de las partes del BCD, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos hablado de la vejiga. Mira, a ver, Alex, ajustate un poquito. Vale. No, yo creo que es el mejor modelo que... Una serie de correas. Bueno, a Alex le queda chiquito, pero como ven, mire, tiene una serie de correas. Es como una mochila de trekking de montaña donde ustedes se ajustan correitas. Ven que aquí tienen una correa en el pecho, una correa en la cintura y tienen también unos correas aquí, ponte Alex que se vean, unas correas Laterales. Háganse como un arnés de paracaidismo, como un arnés como una mochila, ¿no? Con correas ajustables. Entonces vamos a hablar de las partes principales, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ustedes ven que es como un chaleco al uso, ¿no? Vamos a decir, es como un chaleco, lo ven, gírate, Alex, vete girándote, con una serie de accesorios, ¿de acuerdo? Ahí lo ven. Con una serie de mangueras, aquí hay una manguera, hablaremos. Hay una válvula, Dos válvulas. otra válvula, aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Este es el mecanismo, mecanismo. Aquí todo en el chaleco está la vejiga, no se ve porque está dentro, pero se puede inflar, no sé si Alex podrías a lo mejor a través de la manguera de baja presión, pues a lo mejor hincharlo. Reina, porque Que lo infle la propietaria Ese es un porque chaleco. es su chaleco y estamos en COVID. Ven cómo se va hinchando, lo irán crujir un poco y ya está. Pero bueno, vamos a explicar cómo funciona, ¿de acuerdo? Esta es la manguera de baja presión, perdón, la manguera de baja presión del BCD, donde se va a conectar una toma de aire que va a venir del tanque, con el que nosotros a través de un mecanismo de botones, ahora, bueno, han oído porque estoy sacando el aire literalmente, pero con un mecanismo de botones vamos a permitir que del tanque introduzcamos aire en la vejiga y luego mediante otro mecanismo de ojo con una serie de botones también vamos a expulsar el aire. ¿De acuerdo? Para regular. Pero, ¿de qué se compone el BCD? Y además de que podemos hacerlo a través del tanque, también lo podemos hacer como lo hizo Reina, de forma De oral. más forma oral, correcto. Por ejemplo, estamos en superficie. Tanto superficie como debajo del agua también se Exacto. puede hinchar oralmente. Esas son habilidades que te enseñarán en el curso de Open Water. También son habilidades que tendréis que aprender. Seguimos. ¿Cómo se compone el BCD? El chaleco principal, vamos a decir, la parte textil, que es tejido especial de Nier, ¿no? De una cierta resistencia, de una serie de número de hilos, donde están las características que te explicarán los fabricantes, la tienda de buceo. Todos son de calidad, pero es un arnés con varias cintas de sujeción que tienes que ajustar. En el pecho, ¿de acuerdo? y en Que la es cintura. lo que hace que ese BCD se quede bien apegado a tu cuerpo. Tenemos aquí la parte de atrás. Muchos traen una parte rígida, como veis tiene forma de cuna, donde se pone el tanque, donde nosotros en la embarcación vamos a hacer el montaje del equipo y se va a colocar el tanque. Y con estas correas que estamos viendo aquí en tiene una correa, hay BCDs que tienen dos, pero bueno, son diseños, tiene dos correas para sujetar el tanque. Entonces aquí detrás, en la espalda de Alejandro, pues va a ir el tanque. Luego hay bolsillos varios, este es un bolsillo para meter pastillas de plomo, para hacer un buen trimado, eso ya se aprenderá o se explicará más en profundidad. Aquí metes pastillas de plomo.
Pues zona de tanque, correas, válvulas, Estas válvulas lo mismo, verás que tienen un tiro, también sirven para sacar el aire, como ven, para las situaciones de buceo cuando quieres regular la flotabilidad o emergencias, retiras el aire que tienes dentro. Tienes una válvula aquí, en la zona del lumbar, tienes otra también, aquí, que la vean Alex, ponte de perfil, también otra para jalar, jálale Alex, una válvula de hombro, ¿de acuerdo? Una válvula de hombro. Y luego, pues el mecanismo de manguera que sirve para traer el aire desde el tanque o lo mismo, para vaciar o llenar. Entonces, también zona de bolsos, aquí delante también tenemos más bolsos, donde meter más pastillas de plomos, con bolsos extraíbles o no. Yo creo que este lo tiene extraíble, ¿no, Reina? ¿No tienes la física? Sí, está atrás. Está detrás. Abajo, Abajo, junto al negro, los ahí tenemos. está. Ahí. Aquí están, donde son unas bolsitas también, donde aquí se les introducen los plomos, metes pastillas de plomos, y tanto en el barco o cuando sales en superficie y las entregas por dedos. ¿Por qué vienen así? Porque estas tienen, se mete la bolsita de plomos, como ven, con las plomos, y se conecta con un mecanismo rápido y se aprieta. ¿Por qué? Estos son los bolsos de liberado rápido de plomos. A veces en situaciones de emergencia se necesitan liberar los plomos en el agua. Entonces, pues con un mecanismo rápido sacas. ¿Esto qué evita? Evita usar un cinturón de plomos, que es otro elemento donde tendremos que hablar más en detalle el por qué el cinturón de plomos, o ahora que está muy en la industria del buceo, está muy extendido el uso de BCDs con bolsos integrados. Esto te evita llevar los plomos y llevar los plomos integrados, como dijimos, en la zona del estómago, de la cadera y en la zona de la espalda. Entonces, a grosso modo, un BCD es una vejiga de aire que te permite mantener la flotabilidad, es el mecanismo de soportación del tanque, y tiene una serie de mecanismos para liberar e introducir el aire, ¿de acuerdo? Entonces, a grosso modo, podríamos decir, Alex, lo mismo que el regulador nos permite respirar, las aletas nos permite propulsarnos, el BCD es el que nos permite mantener la flotabilidad y movernos dentro del agua. Soportar el tanque, mantener la flotabilidad y tanto en superficie al iniciar el buceo o al terminar el buceo nos permite estar pues cómodos, ¿no? Y también van a encontrar en los BCDs varias argollas. Con estas argollas vas a poder llevar equipo, por ejemplo aquí una lámpara, si hacemos un buceo nocturno la puedo colgar, o aquí Reina tiene una maraca, que esta es para llamar a los buzos. Lanzárselas cuando no me hacen caso. Eso iba a decir yo, estaba pensando, no se hagan caso. Si la oyen debajo del agua y no se hagan caso, también es arrojadiza, también aquí te la lanza, ¿no? Exacto. Nada más por comentar muy rápido, no lo vamos a hacer aquí porque sería tema de otra charla. Cuando hablemos de BCDs, o sea, tu elemento para meter flotabilidad en buceo es un BCD, hay dos tipos fundamentales. Está el BCD convencional tipo jacket, que llaman, o tipo de chaqueta. ¿Por qué? Que es como este, donde la distribución del aire, la vejiga del aire, está distribuida aparte en la espalda, pero también está comunicada a las zonas de la cadera. O sea, toda la vejiga de aire se hincha el BCD en esta zona lateral, y también en la zona de la espalda. Hay otro tipo de BCDs que van a comer comúnmente alas, donas, que son más de... Cuidado, aquí estamos enseñando una de tipo técnico, no se confundan, también las hay de tipo recreativo, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos enseñando, pues es una configuración técnica de una placa de acero donde esta vejiga se conecta detrás, y es un ala. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué llaman un ala? Porque toda la distribución de aire está en la zona de la espalda. Ya no tenemos una distribución de aire en zona de espalda y en zona de cadera. Sencillamente ponte a la espalda, póntela, hablamos de esto bien. Todo el aire va a estar en la zona de la espalda. Eso tiene unas ciertas ventajas, también es un estilo distinto, hay que acomodarse. Tiene ventajas e inconvenientes. Sí es cierto que en un buceo más adelantado, un buceo más técnico, ni siquiera técnico, un buceo más avanzado, podríamos decir, lo recomendable es más un ala, ¿no? A ver, Alex. Entonces, la única diferencia es que toda la distribución de aire está detrás de mi espalda. No voy a tener una distribución de aire. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes de flotabilidad. Como digo, está más pensada para un buceo avanzado, pero que discutiríamos en otra tarea. Y lo mismo digo, estamos enseñando una de técnico,
También hay BCDs de tipo recreativo como el que teníamos, pero con una configuración de área. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que esto te va a mantener de forma horizontal. Una vez que lo has configurado y que lo puedes, que estás familiarizado, te mantiene ya en una posición horizontal. Ok, chicos, nada más para concluir lo que todos ellos han dicho, para que les queden más claro exactamente una de las funciones del BCD, por eso les traigo este pequeño juguetito. Fíjense bien, aquí tenemos un objeto arriba, quiere decir que tiene flotabilidad positiva. Cuando yo bajo, pues empiezo a descender y obviamente, no sé si lo alcancen a ver, el objeto también desciende y voy bajando. Quiere decir que tengo la flotabilidad neutra, yo me puedo quedar en el momento que yo quiera. Obviamente puedo llegar a la flotabilidad negativa y llego hasta el fondo. Ya llegué a ver, por ejemplo, las langostas y demás, tomé la foto y demás y empiezo mi ascenso. ¿Qué quiere decir? El chaleco, obviamente, pues me va a ayudar a que yo pueda mantener mi flotabilidad. Eso es a lo que se referían ellos dos en cuanto al dispositivo de Buoyancy. Está ¿Ok? súper bonito, súper bueno ese Un ejemplo jueguito por gráfico. ahí. Bueno, chicos, pues creo que de chaleco hemos visto unos tips y demás. También algunos cuidados que ustedes deben tener cuanto al BCD. Pues obviamente es enjuagarlo. Se tiene que enjuagar tanto por fuera como por dentro. Hay que echarle agua, obviamente, pues dulce, para quitarle las sales y se guarda inflado, no se guarda desinflado porque entonces se pegaría a la bolsa y pues obviamente lo vas a echar a perder. Vea, el BCD es muy importante el mantenimiento y el Claro, enjuague. claro. Es el equipo que más fácil pueden echar a perder, Exacto, y se compañeros. llama, bueno, yo lo llamo el chacachaca, ya en su momento en el curso les enseñaremos cómo se hace esto, pero pues realmente es parte del equipo que tú puedes tener y obviamente si es un elemento a lo mejor en un momento algo caro, no tanto, pero pues obviamente sí es algo también recomendable que tengas tú a la larga, ¿no? Si ahorita no quieres hacer un gasto fuerte, pues obviamente Algo también lo también que puedes. es muy fundamental y a veces también nos preguntan mucho es acerca del regulador. Recuerden que el regulador pues es el dispositivo que va a pasar el aire del tanque y pues obviamente a presión ambiente nos va a permitir respirar. Y para ello le cedo las palabras aquí a los Dive Masters. Entonces, Carlos, ¿qué nos puedes hablar del regulador? Bueno, pues el regulador, como decimos, es el elemento que nos va a suministrar el aire debajo del agua. O sea, sin esto no buceamos, hacemos apnea o nos ahogamos. No, vamos a decir. Este es el elemento, así como la aleta nos da propulsión, el visor nos da visibilidad, el BCD nos da flotabilidad, pues el regulador nos da el aire. Nos permite, es el elemento de respiración autónoma debajo del agua. Que por cierto fue inventado por Jacques Cousteau, ¿no? Todo el mecanismo, todo el sistema de respiración autónoma, todo lo que ha permitido que desarrollemos esta actividad tan bonita, pues lo inventó el señor Jacques Cousteau, conocido oceanográfico, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, ¿qué es el regulador? El regulador es un mecanismo principal que se llama, es la primera etapa, que se conecta al tanque. Ya entraremos, vamos a describir brevemente las partes, y los detalles de los reguladores son muchos y serían motivos de muchas conversaciones, muchas charlas. Cualquier duda que tengan ahí en el chat nos lo pueden mandar. Vamos a describir un regulador de manera sencilla. Una primera etapa, es un elemento, aquí lo ven, metálico, con unos mecanismos internos, con una serie de válvulas, con una serie de sellos, con una serie de entradas, salidas de aire, ¿de acuerdo? Y con una serie de muelles, resortes, que permite que la presión del tanque se regule y llegue hasta en nuestra boca. ¿Cómo? Entonces, primera etapa conectada al tanque. Tiene varias salidas, varias mangueras. Aquí está mis compañeros sosteniendo. Hay una manguera, la primera, de baja presión, luego hablaremos por qué baja y alta presión, una manguera que va hacia la segunda etapa. La segunda etapa del regulador es la que va a nuestra boca y la que nos permite respirar. Gemela a la segunda etapa, hay un octopus, como veis aquí en amarillo. Como es totalmente igual, es una segunda etapa, lo único pues tiene unas características especiales, más que nada de color amarillo, de visibilidad, que luego explicaremos por qué. Es un repuesto de la segunda etapa. Esta es la que nosotros vamos a estar usando, este es el regulador de reina, es la que va a la boca, luego la veremos en detalle, ¿de acuerdo? Y esta va en el BCD, colgadita a una de las anillitas con sus mecanismos, va adherida al equipo, en una posición visible, que lo explicaríamos luego en su conjunto. Un día yo creo que lo que vamos a hacer, vamos a equiparnos completos, vamos a poner a Alejandro o a Reina
el neopreno, el BCD, vamos a montar el tanque y vamos a montar también el regulador y vamos a ver la disposición de todo el equipo de manera global, ¿no? Entonces, esta va adherida al BCD, es un mecanismo de seguridad para, si alguien se queda sin aire debajo del agua o tiene una falla mecánica en un regulador, Reina va a seguir respirando a través de su primera etapa y su octopus la va a ceder a un compañero para que puedan respirar los dos del mismo tanque. Sí, se puede respirar de un mismo tanque dos personas, incluso hay reguladores de alta calidad que dan un flujo de aire donde se han hecho pruebas que hasta 4 personas pueden respirar de un mismo tanque, lógicamente si tuviéramos 4 mangueras conectadas. Siguiendo con las mangueras del BCD, hay una manguera también de baja presión con un mecanismo de conexión rápido, que se conecta al BCD. Hablábamos antes de que en la tráquea del BCD había un mecanismo donde conectábamos, Reina, donde conectábamos el BCD y permitíamos que a través del tanque le metiéramos aire al BCD. Pues este es el mecanismo, conectado a la primera etapa al tanque y a través de sus mangueras vemos que una manguera de baja presión llega al BCD. Pues aquí con el mecanismo de botones permitimos que llegue aire al BCD e hinchemos el BCD, ¿de acuerdo? Entonces esta es la manguera de baja presión para inflado del BCD. Y luego también de forma adicional, elemento muy importante, es la manguera de alta presión, ¿de acuerdo? Distinguimos entre mangueras de baja presión, que son las que van al inflado del BCD y las que van a las bocas de los buceadores, y una manguera de alta presión. A una llega alta presión y a otra llega baja presión en función de la disposición y de las características de las salidas de la primera etapa, ¿de acuerdo? Unas están construidas para proporcionar alta presión y otras bajas. Muy importante, a la consola de buceo. ¿Por qué esta manguera es de alta presión? Porque va a medir directamente la presión de aire que tenemos en el tanque. Las va a encontrar en bares, las va a encontrar en PSI, vamos a acercarnos. Es un relojito donde tienen una escala, como ven, zona roja, poco aire, zona verde, la normal, y la zona azul de confort, donde se va a estar indicando la presión, en este caso las libras o los PSIs que tenemos de aire. Esta es nuestra ventana de control hacia el tanque, es con la que siempre vamos a saber el aire que tenemos en el tanque y que hay que estar monitoreando periódicamente cuando estamos buceando para no quedarnos sin aire. Pero esta es otra cuestión que se verá también específicamente en los cursos y en manejo de equipo. Acompañado al manómetro que mide la presión, normalmente hay un profundímetro en las consolas. Este no tiene nada que ver con el aire del tanque, este es nada más un profundímetro que según vamos descendiendo, pues va marcando la profundidad. Muy importante es nuestra referencia. Hablábamos muchas veces del control de la flotabilidad, de bucear en zonas donde no hay fondo. Lógicamente, por el tema de los procedimientos de seguridad y de las limitaciones del buceo recreativo y el uso de gases, pues tenemos que bucear a unas profundidades limitadas, controladas, unos límites que no podemos sobrepasar. Pues este es nuestro mecanismo, nuestra herramienta fundamental de control para mantenernos en las profundidades adecuadas al buceo. ¿De acuerdo? Entonces, de manera muy rápida, ya describir los elementos, cómo funciona el regulador es muy fácil. Primera etapa de alta presión. ¿Qué hace esta primera etapa? Recordemos que lo que hace es modifica la presión del aire en el tanque y lo adapta a la presión adecuada, la presión ambiente a la que nos encontramos en profundidad, para que podamos respirar ese aire. Nosotros no podemos respirar aire a alta presión directamente. Entonces, ¿qué hace la primera etapa? Chicos, la primera etapa reduce de la presión del tanque a media presión, reduce la presión, un primer nivel de presión de descenso. Y luego, en la segunda etapa, que es la que va a la boca, este mecanismo reduce de media a baja presión. La baja presión que nosotros llamamos va a ser la presión del ambiente, la presión a la que nos encontremos, ¿de acuerdo? A la profundidad que nos encontremos. Entonces, va a estar ecualizada la presión del aire que nos llega con la presión ambiente, con lo cual vamos a poder respirar ese aire, pues igual que en superficie nosotros pues estamos respirando el aire a presión ambiente. Entonces, eso a términos generales, no sé si Alejandro, yo creo que mejor
La primera etapa no se puede explicar, son mecanismos muy internos que sería más Nos daría tema mucho tiempo. de un tema de explicación de funcionamiento del equipo interno, pero sí yo creo que puedes describir o podemos describir las partes de la segunda etapa, lo mismo que hemos descubierto las mangueras, y boquilla, etcétera y demás, y cómo funciona, ¿no? Y el botón de purga, si gustas. En lo que es la segunda etapa, en el caso del Octopus, el funcionamiento es exactamente igual. Una vez que la primera etapa nos ha bajado la presión del tanque, recordemos que el tanque está a 300 libras. Esta primera etapa lo va a bajar a 700 libras. Y esta es la que lo va a llevar... 3.000 libras. 3.000 libras. Sí, ¿qué dije? A 300 hay que No, irse para arriba. 300 vámonos para arriba. No, 3.000 libras es lo que tiene el tanque. Y de ahí nos vamos a No los 700. conozco, no los Si conozco, quieres, no los empezamos con conozco. 300 y nos chingamos luego No, de abajo. podría ser, no podemos bajar, para ese problema. Bueno, chicos, esto nada más paréntesis, ya cuando estén haciendo el curso de buceo, la gente que quiera iniciar, etcétera y demás, pues se les van a explicar todas estas cosas, ¿no? Pues entonces, mucha información, perdónenos, pasan estas cosas del directo. Exacto, bueno, son 3.000 libras, no las 300, entonces, bueno, 3.000 libras del tanque de aire. Ojo, de aire, los tanques son de aire, no son de oxígeno. Es común que escuchemos tanques de oxígeno en el buceo, Me quedé pero sin eso, oxígeno, me quedé sin oxígeno, no, es sin aire. Con oxígeno... O mezclas de en función del bueno, que sería ya otro tema. Pero bueno, es tanque de aire. De 3.000 libras, la primera etapa lo baja a 700 y la segunda etapa lo lleva a una presión ambiente. Podemos encontrar dos tipos de primeras etapas, de segundas etapas, perdón, ya sea de pistón o de membrana, que eso es parte del funcionamiento, y tenemos la boquilla por la cual respiramos. Pero tenemos en la parte frontal también los botones de purga. ¿Qué pasa si yo, bajo el agua, me quito la segunda etapa y me la vuelvo a poner? Bueno, pues tengo dos opciones. Una, exhalar muy fuerte para purgar la segunda etapa, o si lo quiero hacer mucho más rápido, pues únicamente doy en este botón. Eso, Alex, Un golpe. ¿por qué sucede? No, porque si nos lo quitamos, sucede que la segunda etapa se inunda, se llena de agua. ¿no? Exacto, si yo me lo quito bajo el agua, pues todo esto se va a llenar. Oye, y aquí mucha gente te preguntaría, ¿por qué no voy a quitar el regulador allá abajo? Uy, pues puede haber muchísimos factores. Puede ser incluso que si llegara alguna persona a tener algún problema, podemos compartir la misma fuente, aunque en principio tenemos un Octopus que es el que nosotros compartimos, pero es uno de los ejercicios que de hecho más podemos sencillo, hacer. Más sencillo, O Alex. Tú mismamente, el buceo autónomo, que puedes tener una falla, puedes tener una falla, a lo mejor Sí, en tu equipo, o que no te esté funcionando bien, o luego- sin ser una falla catastrófica, pero tienes a lo mejor necesidad de quitarte y cambiar y usar el Octopus, o lo O más inflar común. el chaleco, que es lo más común, el quitármelo No para se no... complique, no se complique, Sí. no se complique. ¿Por qué sería que yo me tenga que quitar el regulador? Para hacerte la Ok. selfie sonriendo debajo del agua, Exactamente. como haría Bueno, mucha sí, gente. para las selfies. Mucha gente van a ver No, esto, ¿qué van a puede ver ser? esto, van a ver esto, chicos. Debajo ¿Qué del puede agua. ser? ¿Qué puede ser? Que yo voy buceando. Aquí, préstame tu mano. Que yo voy buceando, haz de cuenta, obviamente, no con la fuente eterna, sino con la segunda etapa normal. Y de repente él no se fijó y ¡poc! Me lo saca de la boca. Entonces de ahí, porque eso se te enseña, obviamente, que tú sepas purgar el regulador. Como lo dicen, es a través del método de exhalación, que es un método fuerte, soplando fuerte, o por lo que dice Alejandro, por el método de purga. Adelante, adelante. O incluso para utilizar la exhalación para inflar el chaleco. Puede No, ser también. hay claro. otro- De hecho, es de lo que hago. Yo lo suelo hacer bastante también, como digo, Inflar la boya. yo no, inflar la boya, correcto, cuando vamos a subir a superficie, la boya marcadora, pues sí, pues, ni modo, tiene que quitarse el regulador para inflar y hacer el mecanismo de volver a ponérselo, purgarlo, etc. Hay muchos motivos, yo por ejemplo lo hago, ya sea buceo corto o buceo un poquito más largo, a veces pasa también... cambio de reguladores en buceo técnico es muy común, yo lo hago, pues no te queda de otra que cambiarlo. Pero yo en buceo recreativo a mí me pasa muchas veces, a veces depende del tipo de regulador, te puedes tener fatiga de mandíbula, si es cierto. Debemos ver que estamos mordiendo un elemento, una boquilla, no se confundan. No hay que morderla fuerte, hay que meterla, son ergonómicas, hay que meterla en la boca y sencillamente morderla con la suavidad suficiente para sujetarla, ¿no? Pero sí es cierto, cuando empieza la gente a bucear, empiezan chicos nuevos,
mordéis mucho y la mandíbula se os Ay, fatiga. me duele. Os duele. Estás haciendo. Yo- Eso se rompen. las A veces botellas. también sucede respirando aire comprimido, aire de la botella, se seca la boca también, chicos. Muy común. Es algo muy común, se te va a secar, vas a notar la sensación. Tienes que estar ya muy acostumbrado al buceo o todo lo demás, pero ahí se te seca. A veces tienes la sensación de que se te seca la boca. Entonces, yo algo que hacía al principio, que sigo haciendo, a veces muy común, chicos, sin miedo, me lo quito, me enjuago literalmente la boca debajo del agua, me enjuago o muevo incluso si tengo fatiga de mandíbula, muevo un poco la mandíbula y me vuelvo a poner el regulador. O sea, para múltiples situaciones se puede necesitar quitarse el regulador. La principal es el manotazo, una situación de emergencia, un manotazo, te quitan el regulador, tienes que rescatarlo, volver a ponértelo, o sencillamente en una maniobra de compartir aire, ¿no? Se te terminó el aire y pues ni modo, tienes que quitarte el tuyo y ponerte el que te cede tu compañero, ¿no? Entonces, Ok, chicos, bueno, esto es hablando del regulador, nada más aquí sí me gustaría agregar, por ejemplo, el mantenimiento del regulador, pues ya es algo fundamental, igual que tu chaleco y al igual que tu tanque, ahora si tienes el tanque. El servicio se lo tienes que hacer cada año, es un servicio técnico especializado donde literalmente pues te cambian todas las partes internas del equipo y te lo entregan literalmente nuevo. Esto es una regulación que se tiene que tener y obviamente es la seguridad. Como te dijo acá, si puede llegar a fallar el regulador, siempre va a fallar a favor tuyo. ¿Qué quiere decir? Nunca te va a dejar sin aire. Te deja sin aire si te acabas el tanque, ahí sí. Pero pues tú tuviste la culpa de acabarte el tanque. Pero si llega a fallar el regulador, te va a fallar a favor. Y eso quiere decir que te va a empezar a soltar todo el aire de manera descontrolada. Y bueno, hay a aprender una técnica que se llama free flow, en el cual tú vas a repeler, obviamente, de ese regulador que tiene un flujo excesivo. Y va a llegar un momento en que le voy a tener que decir a mi compañero, pues no tengo aire, dame aire. Pues obviamente lo que deberían te da más comentar. aire, pero te lo vas a acabar en cuestión de Pero, minutos. Claro, ¿no? Pues se va ¿no? en fa, ¿no? Bueno, creo que esta plática de equipo les haya sido de utilidad, son pequeños tips, obviamente no estamos abarcando todo lo correspondiente al equipo ya más con calma, eso ya se hace en los cursos, pero la idea es que te des una idea de todo lo que hay, obviamente esperemos que te funcione y obviamente pues no tengas miedo de comprarte tu equipo, vale la pena, a lo mejor la inversión en el momento pues sí es algo cariñosa, pero créeme que lo vale a través de los años. Te digo yo, mis equipos pues tienen 15 años, 20 años y siguen funcionando. Entonces vale la pena el mantenimiento que tú les des y el cuidado. Queremos invitar también, pues obviamente, y acá no me dejarán mentir, las experiencias vividas en el mar pues son fascinantes. Es algo que jamás se te va a olvidar, algo que te deja pues siempre un tip de, primero, pues el valorar el mar, ¿no? El valorar lo que tenemos, nuestras riquezas naturales y obviamente, lamentablemente, por el tipo de vida que llevamos y demás, a veces no nos percatamos de esos pequeños detalles, ¿no? Ellos ya que tienen un cierto grado de experiencia y ya tienen también un cierto número de buceos, pues creo que ya han aprendido a apreciar el mar, a valorarlo y pues te invitamos a eso, a que valores nuestro planeta, nuestra vida acuática, nuestros recursos y los cuidemos. ¿Algo que quieran agregar, chicos? Sí, No, por el sí, pronto será todo. que están invitados a participar con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí en nuestra página de Facebook pueden subir lo que quieran. Cuando vean los vídeos, ahí en el chat nos pueden poner cualquier duda. Si tienen alguna petición, alguna curiosidad, alguna charla en específico de algo en concreto, en detallado. También los invitamos y también esto es interactivo, ¿no? La idea es que ustedes también como público participen y la idea es si quieren algún tema en específico que quieren que tratemos, pues obviamente háganoslo saber con todo gusto y pues obviamente con mucho gusto lo exponemos, lo hablamos y lo platicamos. Pues espero y les agradezco tanto a Alejandro como a Carlos que hayan venido aquí el día de hoy a expresar un poquito lo del equipo. Y bueno, les hago la invitación cordialmente para esperarlos, tenerlos en otras pláticas, que pues obviamente la idea es hacerlo esto interactivo y obviamente interesante para ustedes. Y próximos viajes, nos vamos a Chichica en septiembre. Ah, sí, claro, nos vamos a Chichica, tenemos cada mes un viaje de certificación. Ahorita en el mes de junio toca Acapulco, después vamos a Veracruz y la idea es que estamos pues obviamente trabajando para ustedes y pues la idea es siempre ser buzos seguros. Pues gracias, estamos aquí en Nautilus Diving Friends y pues obviamente les deseamos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esperemos que esta plática les haya sido de su agrado. Gracias, saludos Saludos a todos. Bye.